Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de esta pantalla llegando a Uruguay y al mundo. Hoy con muchísima información pertinente respecto a la época y la situación que se está viviendo en determinadas zonas del país a causa de este déficit hídrico. Bueno, buscando que la afectación sea la menor posible, vamos a estar charlando con técnicos del Plan Agropecuario, también sobre el mercado de la carne, faena, una cosechadora que comenzó a trabajar en el marco de un proyecto ejecutado por el Plan Agropecuario, cosechadora de campo natural, la palabra del presidente de INAC. Muchísima información para el sector ganadero que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a estar conversando con la doctora Bettina Coppola sobre el estado de los sistemas productivos del este del país, en particular de La Valleja. También va a estar realizando recomendaciones de manejo en esta época. Charlamos con el doctor Germán Álvarez sobre el diagnóstico de actividad ovárica, una herramienta para tomar decisiones cuando estamos finalizando el entore y también frente al déficit hídrico. Conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre la cosechadora de campo natural Nativera. El ingeniero agrónomo Esteban Montes se refiere a los números de la ganadería y de la producción de carne vacuna, stock, faena, exportaciones, valores de mercado internacional y también de Hacienda. También conversamos con el contador Gastón Escayola, quien es presidente de INAC, Instituto Nacional de Carnes, sobre la presencia de este organismo en la Feria Internacional Gulfood que se va a estar realizando en Dubái. También sobre las posibilidades de comercialización que tienen las carnes uruguayas en el mercado árabe y musulmán. Estuvimos conversando con la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario, que trabaja en el departamento de La Valleja, donde el déficit hídrico viene afectando a varios predios ganaderos de ese departamento del país. Con ella charlamos sobre la situación actual, cuál es el estado de los sistemas productivos. Además, se realiza una evaluación de la situación en los predios y uno de los aspectos fundamentales que están siendo afectados es la disponibilidad de agua de abrevadero para el ganado. Bueno, acá en La Valleja, como está ocurriendo lo que es la región este, hay una falta de agua importante a nivel del suelo y también a nivel de las aguas para brevar los animales, que es una de las principales limitantes que está teniendo muchos productores en este momento, ya que bueno, en algunos lugares el tema del pasto aún queda pasto o han solucionado el tema del alimento con algún tipo de suplemento, fardo o alguna otra alternativa, pero muchos productores están complicados con la disponibilidad de agua en los potreros, lo cual a veces limita los manejos que puedan hacer en el rodeo de cría en este momento estratégico que es el entore, ¿no? Respecto a lo que es el entore, vamos a decir, hablando con productores y también en algunas actividades que hemos hecho acá a nivel de la regional, muchos ya han tomado medidas porque, bueno, como tú decís, ha sido recurrente los periodos de déficit hídrico acá en la zona, verano tras verano. Y bueno, muchos productores ya se anticiparon con los rodeos paridos más tempranos, colocaron tablillas, hicieron diagnóstico de actividad ovárica, incluso algunos están volviendo a aplicar una segunda tablilla en este momento, dado que las circunstancias en algunos predios ha ido disminuyendo lo que es la condición corporal, y algunos, bueno, tratando de tomar alguna medida un poco más que tenga mayor impacto en mejorar lo que es el porcentaje de preñez, combinando lo que es la tablilla con el flashing, una suplementación corta, con afrechillo de arroz o con alguna ración balanceada para, bueno, lograr estimular la ciclicidad de la vaca en aquellas vacas que están en anestro superficial y, bueno, y lograr preñar algunas vacas más. Y algunos, bueno, aquellas vacas que están en menor estado corporal o que son vacas de primer cría, que están en menor estado, han tratado de aplicar lo que es el destete precoz, que muchos ya lo hicieron, quizás la primera semana de enero, para, bueno, también tratar de lograr preñar esas vacas. Y en otros casos también se ha decidido capaz que hacer algún destete un poco más anticipado, de forma de, bueno, de aliviar la vaca y bueno, tratar de esos terneros, capaz que venderlo en forma más temprana. Eso también es alguna medida que ha aplicado un productor porque, bueno, no todos pueden aplicar
las diferentes herramientas disponibles, porque depende de la infraestructura, depende si viven en el predio, y algunos están con limitaciones grandes, como te decía, de agua, que le impide hacer algunos manejos. El tema de agua no es tan fácil de solucionar, pero en algunos predios básicamente se ha juntado el ganado para los potreros que tienen agua, se ha limpiado los accesos, se han mejorado las bajadas a lo que son las aguadas naturales. En algunos otros lugares, bueno, se ha tratado de condicionar la aguada, ya sea colocando algún bebedero y tratando de cercarlo, que eso mucha gente se anticipó en el verano y lo hizo de forma temprana para poder utilizar de mejor manera el agua que queda y evitar que los animales se entierren. Y bueno, y en otros lugares se ha tratado de condicionar algunas vertientes, que bueno, que es algo que algunos productores lo han sacado bastante del apuro, vamos a decir, y que en algunos lugares que han encontrado vertientes buenas han podido solucionar el agua para algún potrero y para un lote de animales. Y pensando siempre, hablando con los productores, pensando a largo plazo de que, bueno, que el tema agua cada año es más complicado y bueno, tratar de que el productor trate de asesorarse, de hacer algún proyecto de inversión para solucionar el tema de agua a largo plazo y bueno, y tratar de hacer una aguada, ya sea una reserva de agua, que bueno, que le permita tratar de estar un periodo de tiempo, yo que sé, 4, 5, 6 meses con una buena reserva para los animales que tiene. Digo, si bien la situación es caso a caso, en algunas zonas acá del departamento se han hecho perforaciones y que han tenido buen caudal, pero en otros lugares lamentablemente con las perforaciones, con los pozos semisurgentes, el volumen de agua por hora ha sido muy escaso. Entonces, bueno, hay que ver otras alternativas para poder tener agua, ¿no? Y bueno, dependiendo un poco la zona sur del departamento es la zona bastante más complicada, porque bueno, en esa zona donde han habido menores precipitaciones desde hace tiempo y en realidad condice también con algunos suelos un poco más degradados, pensando más en la zona sur, más para la zona de Gaitán y todas esas zonas que, bueno, que en sí no son campos naturales específicamente, sino que son campos restaurados, que esa zona tiene muchas áreas que históricamente fueron campos agrícolas. Entonces hoy en día los tapices en esa zona están bastante degradados, y es la zona quizás que está un poco más afectada, la zona sur del departamento. Los productores están, bueno, suplementando, están dando fardo, en otros casos están suplementando con algo de lo que es raciones o afrechillo. Y en general los estados de los ganados en general es bueno, ¿tá? Si bien digo, en muchos casos viene en detrimento de lo que es la condición corporal, dado que también digo, los terneros están bastante grandes y bueno, le está haciendo lo que es el amamantamiento, le está restando bastante energía a lo que es la vaca y bueno, por eso que muchos productores han hecho estos temas anticipados, ¿no? En Uruguay el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo nos llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. La doctora Bettina Coppola realiza recomendaciones de manejo pensando que nos encontramos en la última etapa del entore del servicio, bueno, para lograr
las preñeces tan deseadas en esta época y teniendo en cuenta que estamos en pleno déficit hídrico, por lo menos en la zona este, en el departamento en el que ella realiza sus labores. Además, nos habla del diagnóstico de actividad ovárica como la herramienta ideal para tomar este tipo de decisiones tendientes a mejorar las preñeces. Como te decía, es medio caso a caso la situación, pero en general los productores aplicaron y hoy en día quizás lo más importante sería saber cómo viene el entore actualmente. Hoy en día, haciendo una ecografía, un diagnóstico de actividad ovárica, el productor puede saber la situación actual, cuántas vacas tengo preñadas, cuántas están ciclando, que probablemente algunas de ellas en el momento de la ecografía estén preñadas y no se vea en la ecografía, cuántas vacas están en el estro superficial y quizás tenga chance con alguna medida de manejo de preñarse, y cuántas están en profundo, que también aplicando algún destete precoz puede llegar a preñarse. El tema es que hay que ver también los porcentajes, porque bueno, si es un alto porcentaje de rodeo que no está preñado, ahí hay que evaluar, bueno, cuáles son las medidas más eficaces y qué es lo que el productor puede aplicar. Siempre nosotros recomendamos que tanto para hacer un flashing con una tablilla o un destete precoz, tiene que el productor, para decidir hacer esa técnica, tiene que, bueno, tener en cuenta que el impacto que va a tener va a ser muy bueno en general, pero necesita un tiempo para que sea efectivo en la vaca, por lo menos 15, 20 días, en que esa vaca retome la ciclicidad, cicle y logre quedar preñada. Entonces, cuando uno decide aplicar alguna herramienta, es importante que el productor sepa que, bueno, que tiene que darle tiempo, por lo menos 30, 40 días, para que esa vaca logre quedarse preñada. Después también, en muchos casos, con esas vacas que aún no se han preñado, a veces se aplica a ese rodeo que queda aún sin preñarse, se aplica algún protocolo de inseminación, como para, bueno, tratar de adelantar esa cola, que no sea tan cola. Y bueno, y acá en general las inseminaciones que se hicieron de lo que es vaquillonas y todo lo que es ganado parido temprano, en general, hablando con los colegas que están específicamente trabajando en el área de reproducción acá en el departamento, en general vienen bien, ¿tá? Los diagnósticos de esas inseminaciones que se hicieron tempranas generalmente vienen con buenos porcentajes. Lo otro a tener en cuenta es el tema de los toros, ¿no? Que muchas veces las vacas están ciclando y bueno, y vemos que a veces no tenemos el porcentaje de preñez esperado para esta altura, para este momento, que como tú dijiste, prácticamente en muchos predios queda un mes de entore, o algunos ya queda menos. Hay que tener en cuenta ver los toros, ver si los toros están trabajando adecuadamente. A veces hay problemas de dominancia, a veces hay problemas que los toros se pelearon y que no pueden desplazarse o que tuvieron alguna dificultad, o a veces también por la falta nutricional, ¿no? Que eso es un detalle no menor a tener en cuenta en el periodo de entore. Claro, como te decía, es medio caso a caso. Viendo el porcentaje de preñez que tenga el productor al día de hoy, sí será hoy una ecografía. Viendo qué porcentaje de ganado está preñado, a veces el productor decide, o alargo el entore o directamente, con este porcentaje de preñez es adecuado y lo voy a terminar la fecha que tengo estipulada porque tengo un X porcentaje de ganado ya preñado. Y lo que quede sin preñarse se vende como fallado, sin verna, es un poco predio a predio, ¿tá? Obviamente que los que están más complicados son aquellos rodeos paridos más tempranos, ¿no? Más tardidos, perdón. Aquellos rodeos que parieron más tardidos son los que hoy en día pueden tener mayor cantidad de ganado sin preñarse, ¿tá? Hay que ver cómo ha venido evolucionando lo que es la condición corporal, que es clave para esa ciclicidad de las vacas. Pero el tema de alargar el entore depende de cada predio y cada situación. Pero en general la gente, como te decía, con muchos años de muchas crisis, muchos años de seca anteriores, creo que tomó las medidas bastante anticipadas este año. Eso es lo que hemos visto y hemos hablado con los productores. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas,
flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez sobre diagnóstico de actividad ovárica, una herramienta fundamental en esta época en el entorno, en el servicio, para tomar decisiones ajustadas, si se quiere lograr las máximas cantidades de preñeces posibles en el rodeo, y más teniendo en cuenta la situación actual de déficit hídrico. ¿De qué se trata el DAO, el diagnóstico de actividad ovárica? ¿Para qué sirve y cómo se puede implementar? Sobre todo este año en particular hay cierto déficit hídrico. La tecnología, o sea, del diagnóstico de la actividad ovárica, yo creo que se desprende como fundamental. El diagnóstico de actividad ovárica consiste mediante un veterinario hacer el diagnóstico de cómo están los órganos reproductivos de la vaca durante el entore, ¿verdad? O sea, si la vaca está ciclando o si no está ciclando. Muchas veces, si bien el estado corporal muchas veces ya nos da una idea qué es lo que viene sucediendo, muchas veces no coincide eso con lo que realmente pasa desde el punto de vista reproductivo. Entonces, al hacer un diagnóstico de actividad ovárica, la gran mayoría de las veces es mediante ecógrafo, una ultrasonografía, ahí diagnosticamos cómo está su ovario, si está ciclando, si está en un anestro superficial, o sea, animal que no está ciclando, pero está cerca a ciclar, ya hay cierta actividad hormonal, o un anestro profundo, que es un ovario que está en estado bastante de quietud, con poca actividad hormonal, por lo tanto esa vaca no cicla, no entra en celo, por lo tanto no se preña. Entonces es bien importante realizarlo durante el entore porque nosotros todavía tenemos tiempo a tomar algún tipo de medida, siempre con el objetivo fundamental, que es aumentar la preñez durante el entore. Entonces básicamente cuando el veterinario va al establecimiento y hace un diagnóstico de actividad ovárica, muchas veces se apartan en 3 lotes. Algún animal ya vemos preñado, una preñez muy temprana, de las primeras preñeces, que en realidad son las preñeces que nosotros siempre buscamos. Ya hay algún animal que se ve preñado, bueno, ahí con ese lote quizás ya quedamos tranquilos que esos animales se preñaron. Después va a haber animales que van a estar muchas veces en anestro superficial, que esa vaca todavía no está ciclando, no está entrando en celo, pero si el estado corporal de la misma es relativamente acorde, digamos, entre 3,5 y 4, con algún tipo de medida de manejo, como por ejemplo una tablilla nasal a los terneros. Muchas veces ese animal lo sacamos del anestro superficial y lo logramos preñar. Y por último siempre tenemos un lote que es donde más tenemos que hacer hincapié y muchas veces el objetivo de este diagnóstico para tomar una medida de manejo son las que están en anestro profundo, que son animales que todavía les cuesta, están lejos de entrar en celo y muchas veces tenemos que tomar una medida de manejo un poco más drástica, por ejemplo pensar en un destete precoz, o sea separar ese ternero de la madre con el objetivo de lograr una rápida recuperación de la madre y lograrla preñar en el entore.
Como decíamos, 3 lotes generalmente de ese diagnóstico de actividad ovárica. Tenemos animales que están preñados, animales que están en anestro superficial y animales que están en anestro profundo. Nosotros, sobre todo en situaciones, como te comentaba, de déficit hídrico, hay ciertas situaciones donde hay un poco de déficit forrajero. Un poco la idea es priorizar el poco alimento que tenemos y de mayor calidad de acuerdo a estos lotes. Si nosotros tenemos los animales preñados, bueno, generalmente ahí ya nos da cierta tranquilidad y no sería capaz el lote donde nosotros tendría nuestro mayor foco. Digo, ya sabemos que está preñado, en ese sentido ya quedaríamos, digamos, más tranquilos. Los lotes que están en anestro superficial y profundo, que son de nosotros vamos a realizar algún tratamiento para que la vaca entre a ciclar, muchas veces es importante tener reservado algún tipo de potrero con mayor disponibilidad o mayor calidad, porque tanto por un lado la supresión del amamantamiento, ya sea con tablilla o el destete precoz, el destete definitivo, a eso si le sumamos un mayor nivel nutricional, ya sea con una mejor calidad de alimentación, un potrero reservado o incluso alguna suplementación corta, alguna suplementación energética, son los dos digamos, factores que van a permitir una rápida vuelta a la ciclicidad de la vaca. Esa suplementación energética muchas veces se da de corta duración en esos animales que están en anestro. Por ejemplo, el afletillo de arroz es un subproducto que se utiliza, una suplementación de 20 días aproximadamente, a razón de 2 kilos por animal por día. Y bueno, y en otras zonas donde capaz ese insumo no es tan común o por un tema de flete y de costo se hace un poco más inaccesible, por ejemplo, un sorgo también puede cumplir, un sorgo molido puede cumplir la función de ese suplemento energético que estamos buscando. Alguna consideración que debemos tener en cuenta en cuanto a los destetes. Cuando hablamos de un destete temporario, es un destete con tablilla, que se lo hacíamos a esas vacas que están en anestro superficial y que están en una condición corporal de 3,5 a 4. Generalmente ese destete no tiene demasiadas consecuencias sobre el ternero, porque si en realidad si bien el ternero esos días no mama, ya tenemos un ternero que tiene cierta edad, de cierto tamaño, y esa pérdida de vínculo materno-hijo, digamos, el ternero y la madre, no se pierde, entonces el estrés que genera el ternero no es tan grande, por lo tanto el ternero no hay mayores consecuencias. En cambio, cuando hablamos de destete precoz, tenemos que tener alguna consideración sobre el ternero. Siempre estamos hablando de terneros de más de 60, 70 días de vida y terneros también de más de 60 kilos de peso, porque terneros menores seguramente sufren consecuencias de este destete, de supresión del amamantamiento. Aparte de eso, la alimentación de esos terneros tiene que ser una alimentación de calidad, ¿verdad? En esas etapas de vida del ternero tiene que ser una alimentación con altos niveles de proteína. Y después alguna consideración sanitaria que siempre tenemos que tener en esos terneros son esos lotes donde hacinamos los terneros, que se da un estrés por la separación de la madre, bajan las defensas y muchas veces tenemos alguna enfermedad. En los terneros tenemos que tener alguna consideración. Quizás lo más común que vemos en los corrales, en los destetes precoz, son los problemas de ojo, el problema de queratoconjuntivitis, por ese estrés, por ese polvo, esa tierra que se levanta en los corrales. Y bueno, tener en cuenta esas consideraciones a la hora de hacer algún destete precoz. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina, ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar.
Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira el año pasado cuando se presentó en sociedad públicamente la cosechadora Nativera, diseñada y realizada en el marco del proyecto Rehabilitación de Campos Naturales ejecutado por el Plan Agropecuario. Sobre esta cosechadora nos cuenta Pereira, bueno, para qué se usa, cómo se utiliza y cuál es su potencialidad. Bueno, hoy se presentó una máquina de cosechar campo natural. Este es un prototipo que está diseñado justamente en el libro de carámbula de semilla, que fue desarrollado por el ingeniero Millot allá por la década del 70, en concreto en el año 76. Es una cosechadora, en realidad es muy simple, le llaman cosechadora de batea o de golpe, primero que nada porque tiene una batea donde va a parar la semilla, y por golpe porque al golpear las plantas, las semillas que están maduras caen justamente en una especie de dedos hechos de PVC a modo de girasolero, que los mismos desembocan en una pequeña tolva, que en este caso es de lona, y que va delante de cualquier vehículo, puede ser una camioneta, un tractor o cualquier otro vehículo. En definitiva, hay que cosechar entre 10 a 15 kilómetros por hora, se pasa por un campo que tiene que estar cerrado, un campo donante de buena calidad, elegido, que se deje un tiempo cerrado como para tener pasto alto e inflorescencia. Si queremos cosechar especies de invierno tendríamos que hacerlo a fines de noviembre, primera quincena de diciembre, y si queremos cosechar especies de verano en el mes de enero o febrero. Cosecha semillas de peso, es decir, en invierno todas aquellas flechillas, como la flechilla morada alta, como los Piptoquesium, y de verano el Paspalum notatum, el Axonopus, y todas aquellas semillas que sean de peso se pueden cosechar con esta máquina, que es muy simple, que es muy barata de realizar, la puede realizar un productor, y que va en el frente de cualquier vehículo para poder cosechar la semilla. Así que hoy estuvimos inaugurando, el nombre se llama Nativera porque justamente trabaja con pastos nativos, la bautizamos con ese nombre, y esperemos, bueno, que los productores que estén interesados en cosechar semillas de campo natural para rehabilitar campos lo puedan hacer de una manera sencilla y muy poco costosa. Cualquier productor la puede hacer, inclusive cualquier productor la puede mejorar. El costo, por ejemplo, de la cosechadora Taita fue de $8.000, $9.000. Esta no llega a los $1.000, y eso que le hicimos por primera vez, tuvimos muchos problemas para decidir cómo la hacíamos y cómo la instalábamos en una camioneta. Ahora, una vez que uno aprendió todo eso, el costo de materiales no supera los $300, y bueno, cualquier productor que sea habilidoso soldando la puede realizar. Algunas mejoras que se pueden introducir es hacer un poco la batea de lona, se tiene que hacer una batea un poco más chica porque al bajar la máquina, que es graduable en altura, la batea toca el suelo, entonces hay que hacer la batea un poco más corta, y que todos los tornillos, que no tienen muchos tornillos, se puedan manejar con un tamaño, un calibre de llave que sea prácticamente único. Esos son solamente temas a simplificar y mejora que se le puede introducir a esta máquina. El primer paso que intentamos solucionar fue la cosecha de semillas. Uno puede cosechar, de acuerdo a lo que quiera, semillas de invierno o de verano. Por supuesto que tiene que elegir campos donantes de muy buena calidad, que sean limpios, que no tengan piedras para poder usar la máquina correctamente, como cualquier cosechadora. El procesamiento de la semilla, en el caso de las especies de invierno que tienen muchas aristas o tienen muchas colitas, habría que pasarla por una desbarbadora de tal manera que se pueda manipular mejor la semilla para sembrarla. ¿Cómo? Y sembrarla en cobertura simplemente y prácticamente
realmente olvidarse porque esto es bastante lento. En el caso de la semilla de verano, muchas de las que cosecha no hay problemas con el tema de las aristas, así que y se cosecha, una cosa es importante, se cosecha un pool de semillas, no se cosecha una semilla sola, sino que se cosechan muchas semillas, y eso es lo interesante si uno quiere restablecer. Hay especies de gran valor productivo, gran valor forrajero, y hay otras que no son tanto, pero cumplen un rol ecológico y por eso están en los campos. Una manera de rehabilitar los campos y que hay una limitante, la falta de semilla. Entonces, para rehabilitar campo es importante introducir semillas de campos nativos, que muchas veces en algunos lugares no hay, y hay que elegir campos de donantes en lugares cercanos para poder introducir propágulos, que en definitiva es la limitante para que esos campos se restablezcan. Si no hay limitante de propágulo y tenemos potreros linderos o cercas para poder cosecharlo, bueno, esta es una máquina ideal. No es una máquina que vamos a cosechar muchas semillas, pero ya decía el profesor Rosengur que los productores deben multiplicar y cosechar las mejores estirpes de sus pastos. Bueno, esta es una manera muy sencilla de hacerlo. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta el mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre los números de la ganadería y los números de la producción de carne, las exportaciones, los valores de las exportaciones, los valores de las haciendas, cuál es el stock, etcétera. Fundamentalmente teniendo en cuenta el año 2025 para ponernos en contexto sobre lo que puede llegar a pasar en este 2026. Un año 2025 que cerró con una faena de unos 2.400.000 cabezas en vacunos. Una faena bien interesante, sobre todo porque es una faena que se viene dando con una proporción interesante de novillos. No así tanto de vacas, que está bueno porque eso es la base, es mantener las vacas que se tienen en stock. En vaquillonas hubo un aumento, sí, pero bueno, eso, a ver, es algo natural porque en cierto modo vaquillonas hay tanto de 1 a 2 como de más de 2 años, entonces es una categoría que por ahora, y esa cantidad de faena, que estamos hablando de unas 300.000 vaquillonas, por ahora se puede soportar. En términos gruesos, si uno hace la cuenta, 2.400.000 que se faenaron, 317.000 que hubo de exportación en pie y bueno, lo que normalmente hay, una mortandad del orden de 200.000,
eso estaría dando, no llega a los 3 millones de cabezas, entonces con un nacimiento o un ingreso de terneros del entorno de a mí, según mis números, da más de 3.100.000 terneros. Estamos con un stock que es muy probable que al 30 de junio del 2025 sea de 11.600.000 reses, y bueno, con unos precios que son realmente muy buenos, son precios que además vienen soportados por unos precios de exportación que son muy interesantes, con un Estados Unidos que viene equiparando y sobre todo con una canasta de mercados que es muy diversificado, porque hay un 30 y poco por ciento de China, un 30 y poco por ciento de Estados Unidos. También Europa se mostró muy interesante en los últimos meses y en lo que fue a lo largo del año, con un porcentaje bien interesante. Entonces, una canasta diversificada, digamos, de lo que son los mercados muy demandantes, y que, Uruguay, gracias a todo lo que es el trabajo que se ha venido haciendo, lo que tiene que ver con trazabilidad, con toda la apertura de mercados que están habiendo, lo que está logrando justamente es lo que se está viendo hoy, que es esa realidad de poder saltar a diferentes mercados de acuerdo a lo que son las opciones de negocio que se puedan dar en esos diferentes mercados. Entonces, se está viendo un precio de exportación muy bueno. Se está viendo también en los lanares, ha tenido una demanda muy interesante de lo que es en los últimos periodos, sobre todo del año, también con China tirando, y Brasil también muy fuerte en ese rubro, con valores muy interesantes de casi $6.000 la tonelada sobre fines de año. Eso es en términos gruesos lo que viene marcando lo que es la ganadería en términos generales de lo que es el año 2025, que cierra un año muy bueno, con una generalidad inclusive a nivel de lo que es climáticamente, con una primavera en general bastante buena, algunas zonas del este y del sur algo cascoteadas en cuanto a lo que es, o con diferencia en lo que tiene que ver con las precipitaciones, pero bueno, en general, de acuerdo a los datos que inclusive manejamos a nivel de la institución, en lo que tiene que ver con la encuesta que se realiza todos los meses, se vio una evolución de lo que es la producción de pasto, o sea, una disponibilidad de pasto bien interesante en general. Estamos hablando, obviamente, que pueden haber particularidades, y así también pasa lo mismo con lo que es la condición corporal de los ganados. Eso, en términos generales, puede decirse de lo que es la ganadería, en términos generales de lo que pasó a nivel de la ganadería a nivel del país, cosa que nos ubica en un buen posicionamiento en lo que tiene que ver con tanto con los valores de los animales, muy buenos valores tanto sea para los vacunos como para los lanares, tanto sea para el ganado gordo como para el ganado de reposición. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presenta la actualización de la plataforma de gestión de planes de uso SGPU 2.0. El SGPU 2.0 unifica en una misma plataforma la presentación de planes de secano, lechería y riego, facilitando su gestión. Con nuevas herramientas y funcionalidades, el proceso de presentación de planes es más ágil y la información se organiza de forma más clara y segura. Cada usuario puede gestionar sus planes y acceder a reportes detallados. La actualización también incorpora mejoras en el manejo de la información geográfica, garantizando una gestión más precisa y segura. Con el SGPU 2.0, el MEGAP reafirma su compromiso con la conservación del suelo y la promoción de sistemas productivos sostenibles. El nuevo SGPU ya se encuentra disponible para la presentación de planes. Técnicos, productores y propietarios pueden ingresar a la plataforma y consultar el estado de sus planes de uso.
El ingeniero agrónomo Esteban Montes, teniendo en cuenta los números de la producción de carne vacuna desde las exportaciones, los valores de las exportaciones, pero también los valores internos de Hacienda, así como la producción, la faena, realiza una comparación en lo que va de este 2026 con igual periodo del año anterior. Bueno, comenzado este 2026, lo que estamos viendo es que los valores de los diferentes, tanto sea ganado de reposición como lo que es el ganado gordo, están teniendo unos valores realmente muy importantes. Si nosotros hacemos una comparación con lo que tiene que ver con enero del 26 con enero del 25, y nos encontramos con valores muy diferentes y muy favorables. Estamos hablando de, por ejemplo, los terneros. Del ternero que va de menos de 140 kilos hasta el de 180 kilos, estamos hablando de entre 16 a 22% de diferencia con respecto a lo que es enero del 2025. En los terneros enteros los valores son prácticamente iguales. O sea que eso quiere decir que la demanda que hubo en su momento y que está habiendo ahora de terneros para ese destino está siendo bien importante. Eso es en los valores que, si nosotros lo comparamos con respecto a octubre del 2025, que fue el pico de precios que se dio en todas las categorías, ¿no? Entonces, la diferencia que vemos en los terneros es que en los terneros enteros estamos muy cerca de ese pico que se dio en octubre del 2025, que es el pico de máxima que se observa. Eso quiere decir que justamente la exportación en pie está operando muy fuertemente y está manteniendo los valores, o sea que eso es positivo porque todos sabemos lo que implica la exportación en pie para lo que es el sector productivo, el sector de cría. En lo que tiene que ver con vaquillonas, en vaquillonas encontramos valores de hasta un 33% más que en enero del 2025, lo mismo que en lo que tiene que ver con animales que son HQV, o sea, los novillos que son para HQV, tanto sea novillos como vaquillones, encontramos valores del orden del 34 y 33%. En novillos más adultos los valores también se ubican en torno del 30% con respecto a enero del 2025. Si miramos inclusive lo que son porque eso es en lo que tiene que ver con precios por kilo. Cuando miramos los márgenes que deja un novillo gordo con respecto a un ternero, si lo comparamos con respecto al año a enero del 2025, los valores son muy interesantes. Estamos hablando de valores del orden de entre 10 y 46% más que en enero del 2025. Son valores que se ubican en torno de, el más bajo es el 10%, que es con un novillo grande, porque los novillos grandes están teniendo un precio muy interesante, o sea, los novillos de más de 300 kilos están teniendo valores muy interesantes. Esa categoría, o sea que está demandada, es un negocio corto y se ve que los productores lo están buscando. Pero con lo que tiene que ver con un ternero, por ejemplo, estamos hablando de valores de 27% más que el año pasado. Son $190 más de margen que está dejando hoy la venta de un novillo y comprar un ternero de 150 kilos. Y en lo que tiene que ver con un novillo para cuota, un novillo de 380 kilos comparado con un ternero, la diferencia es de 46% con respecto a enero del año pasado. Estamos hablando de más de $200 de diferencia con respecto al año pasado. Son valores muy interesantes y eso es lo que está marcando que aunque haya muy buenos valores de lo que es la reposición, los productores igual están operando en los mercados y están demandando. Estos son momentos inclusive en que la oferta baja un poco porque hay gente que está de vacaciones, hay gente que no está muy atenta a todo esto, pero bueno, los valores son esos.
En vacas de invernada también hay valores muy interesantes. También hay diferencias bien interesantes con lo que tiene que ver con los márgenes que se deja. Estamos hablando de que, por ejemplo, con una vaquillona de 380 kilos para la cuota contra una ternera de 150 kilos, el margen también anda con una diferencia de 34% con respecto al año pasado, son $160 de diferencia, o sea, $160 más. Estamos hablando que el año pasado andaban en torno de $500 y hoy estamos hablando que se obtiene más de $650 por una vaquillona para la cuota. En una vaca gorda, con respecto a una vaquillona a una vaca de 340 kilos, el margen son arriba de $120 más con respecto al año pasado, son 37% menos. Eso es muy positivo, sobre todo porque estamos viendo que estamos en una situación donde el dólar está medio planchado, ¿tá? O sea, hay un cierto retraso en lo que tiene que ver el dólar, pero estos valores están siendo muy interesantes. Y eso se justifica porque hoy, por ejemplo, si nosotros comparamos el precio de exportación de la carne de hoy, estamos hablando de $5.300 la tonelada, con respecto al año pasado del orden de $4.500. Esos son 18% más con respecto al año pasado. Quiere decir que hay muy buenos valores de exportación de la carne que están justificando esas diferencias que estábamos mencionando. Eso justamente ahí se ve reflejado lo que tiene que ver el precio del ganado gordo, tanto sea el novillo, la vaca o la vaquillona. Estamos hablando de más o menos unos entre 40 y 55 centavos más que el año pasado. Cuando el año pasado estábamos hablando de $2.20, de $2 una vaca, de $2.27 un novillo, hoy estamos hablando de $2.80 un novillo, $2.50 una vaca y $2.70 una vaquillona. Esos son valores muy importantes por kilo vivo, que es la diferencia esa que estábamos mencionando, del orden de 40 a 55 centavos. En Lanares también hay un posicionamiento muy interesante. Estamos hablando de que hoy la tonelada, el promedio de exportación de la tonelada de carne ovina está en el orden de los 6.300 casi dólares la tonelada, cuando en esta misma época, el 2025, estábamos en 5.130 dólares. Es un 23% más de precio de la carne ovina de exportación, y eso es lo que está marcando que hoy los valores que se estén pagando por el kilo de carne de un animal se ubiquen por encima del dólar. Estamos hablando de $1.15, $1.20 y hasta $1.40 en los corderos, y eso es lo que está marcando que la faena hoy sea bastante más interesante que los meses anteriores, y eso justamente por la gran demanda de que estábamos viendo y el muy buen precio de lo que tiene que ver con lo que es el precio de exportación de la carne ovina. En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1.000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria.
Estuvimos charlando con el contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes, INAC, quien se refiere a la participación de esta institución en la feria Gulf Food que se va a estar desarrollando en Dubái, Emiratos Árabes. Además, nos comenta la potencialidad que tienen las carnes uruguayas de ser colocadas en el mundo árabe y musulmán. Nosotros ya por tercer o cuarto año consecutivo, INAC va a tener una participación relevante en la feria Gulf Food que se desarrolla en Dubái. Este año estamos redoblando la apuesta, estamos generando un stand del doble del tamaño anterior. Es una feria que no ha parado de crecer y es una feria que tiene relevancia en la medida que está en una ubicación central en el mundo. A esa feria van europeos, van rusos, van africanos y van mucha gente de Asia. Es una feria sumamente relevante. Sabemos que Emiratos Árabes Unidos y sus autoridades tienen la estrategia a mediano plazo de convertir a Dubái, Arabia lo mismo, en un centro relevante de servicios y de comercio internacional. Entonces, INAC hace años identificó que esa zona del mundo va a adquirir relevancia y por lo tanto nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que hacer ese trabajo ahí. Hay mucho trabajo para hacer en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Y Dubái es un punto crítico. Uruguay para el mundo árabe tiene posibilidad de vender carne bovina y carne ovina, en ese caso con hueso. O sea que tenemos el mercado abierto. Esta es una región que ha decidido estratégicamente crecer y convertirse en un centro en el mundo. Al principio vendíamos muy poco, seguimos vendiendo poco. Son mercados donde teníamos el hábito de vender carcasas de cordero a precios bajos, no era un mercado de calidad, pero es un mercado que va a evolucionar, nosotros apostamos a esa evolución, vamos a acompañar esa evolución y el objetivo es incrementar el volumen de ventas y situarnos en los nichos de alto valor. Nosotros, en nuestra vida de nuestros últimos 25 años, yo recuerdo en el 2001, 2002, 2003, haciendo promociones relevantes en cadenas de restaurantes en San Pablo. Luego vi hacer promociones en cadenas de restaurantes en Alemania, con INAC. En los últimos años ha evolucionado el mercado chino y nosotros hoy hacemos promociones de primer nivel con restaurantes y hoteles en China. Entonces, en los Emiratos Árabes, en el mundo árabe que está ahí, en el norte de África y en Medio Oriente, nosotros vamos a aplicar un poco las mismas estrategias. Ir a las cadenas de hoteles, ir a los restaurantes de primer nivel, tratar de hacer acuerdos, posicionar la carne uruguaya, hacer eventos, hacer conferencias donde las autoridades, el equipo de INAC, la industria, presenta el por qué Uruguay tiene un producto diferente y mejor. Y eso desencadena un montón de actividades de promoción. Ahora, el mundo musulmán y el mundo halal no se limita a Medio Oriente y Norte de África. Si hay un mercado halal de por lo menos 1.000 millones de personas, hay que reconocer que es muy relevante el Medio Oriente
y Arabia, el proyecto que tiene Arabia y Dubái, pero también hay que tener en cuenta el sudeste asiático, donde ahí aparece Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia, que también son mercados halal y donde todavía tenemos un trabajo para ir profundizando progresivamente. O sea que en distintos mercados del mundo estamos en distinto grado de evolución y con un plan de trabajo a varios años donde hay mucho trabajo para hacer. Hay un tema, hoy en Emiratos Árabes la limitación no es arancelaria. En mercados del sudeste asiático hoy todavía no es arancelaria. Obviamente podemos hacer acuerdos, se está hablando de posibles acuerdos con Singapur, se está hablando de posibles acuerdos con el Transpacífico, que eso puede tener beneficios arancelarios que los necesitamos. Ahí tenemos una pequeña dificultad, y es que en toda esa región del sudeste asiático y del Medio Oriente, que Australia está más cerca que nosotros. Entonces nos gana en cercanía y en costos logísticos, y en nombre y en presencia. Entonces Uruguay ya no compite tanto con Argentina y Brasil. Nosotros competimos con Australia y tenemos que competir codo con codo. Ellos tienen más beneficios porque ellos son Commonwealth, ellos tienen cuotas muy importantes en Europa y en Estados Unidos, tienen muchos tratados de libre comercio, pero nosotros tenemos la carne y el profesionalismo como para competir con ellos. Amigas y amigos, ha sido un gustazo, como siempre, haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV. Agradecemos que nos acompañen a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Hoy con muchísima información, por supuesto, pertinente para tomar decisiones en esta época y en las zonas que han sido más afectadas por este déficit hídrico. Y por supuesto, los números también son convenientes saber de ellos, bueno, para tomar decisiones y saber dónde estamos ubicados como productores. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa y, por supuesto, antes de culminar, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy para que ustedes se informen sobre las actividades de extensión, de capacitación del Plan Agropecuario. Recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia, que tiene una duración de 5 meses. Se realiza de forma semipresencial, participa todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario. La invitación queda hecha para informarse, pero también a que nos acompañen en el próximo programa de Plan Agropecuario TV, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.